Imagina un ejército avanzando en perfecta sincronía, con hombres que, sin vacilar, forman una muralla de lanzas capaz de detener cualquier avance enemigo. Hoy vamos a explorar una de las tácticas más formidables y eficaces de la historia antigua, la falange macedónica, un concepto que cambió el arte de la guerra para siempre y destronó la táctica militar más eficaz y famosa en Grecia, la falange hoplítica. Acompáñame para descubrir el poder de esta imponente formación que lideró tanto a Alejandro Magno como a su padre, Filipo II, hacia la gloria. Antes de comenzar, déjame invitarte a nuestras redes sociales del proyecto de divulgación Historia y Punto. Los enlaces estarán en la descripción. Síguenos en la plataforma negra para que no te pierdas ningún contenido de historia a diario. Y ya estamos a nada de los 100,000 seguidores. Te esperaré ahí, amante de la historia. Siempre que se habla de la falange macedónica, se relaciona con las conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, es importante recordar que este ejército no fue obra directa de Alejandro Magno, sino de su tío, el rey Alejandro II, y sobre todo de su padre, Filipo II de Macedonia. En uno de sus discursos finales tras la conquista del Imperio Persa, Alejandro reconoció públicamente el papel fundamental de su padre en la creación y organización de este formidable ejército. No obstante, fue Alejandro quien demostró una maestría logística, táctica y estratégica excepcional, transformándolo en una fuerza militar invencible y utilizándolo con una sabiduría que lo llevó a alcanzar sus más ambiciosos objetivos. Filipo II pasó parte de su juventud como rehén en Tebas, donde aprendió bajo la tutela del renombrado general Epaminondas. Las reformas de este general fueron la base del desarrollo de la falange macedónica. Los soldados de la falange eran profesionales y estaban entre las primeras tropas en entrar en combate, lo que les permitía realizar maniobras complejas con mayor precisión que el resto del ejército. A continuación veremos en líneas generales cómo estaba compuesto este legendario ejército. La falange se organizaba en filas de 16 soldados. Una formación de 16 filas recibía el nombre de sintagma, y 6 sintagmas componían un regimiento o taxis con un total de 1536 hombres. Esta formación estaba compuesta por 3 tipos de soldados: los hipapistai, los astetairoi y los pesetairoi. Los hipapistas, como su nombre griego sugiere, eran originalmente los portadores de escudo, es decir, escuderos. Sin embargo, ya en tiempos de Filipo, esta unidad se había consolidado como un cuerpo independiente, integrado por la élite de los soldados macedonios, seleccionados por su estatura y habilidades de combate. Esta fuerza, compuesta por 3000 hombres, se organizaba en 3 giliarquías de 1000 soldados cada una. Entre ellos, los 500 más destacados formaban la agema, la Guardia Real de Infantería, que rotaba constantemente para custodiar y acompañar al rey en todo momento. Los compañeros de a pie componían la infantería de línea de la falange macedónica. Estaban divididos en 2 grupos, los astetairoi y los pesetairoi, cada uno organizado en 3 regimientos de 1500 hombres, para un total de 9000 soldados. La principal diferencia entre ambos radicaba en su origen. Los astetairoi provenían de la Alta Macedonia y destacaban por sus habilidades en combate en terreno montañoso, mientras que los pesetairoi, reclutados en la Baja Macedonia, representaban el grueso de la formación falangita. Filipo organizó a la falange equipando a sus soldados con piqueros ligeros, cuya arma principal era la zarisa, una pica larga que todos los falangistas portaban. Esta lanza medía entre 5 y 6 metros y tenía puntas de bronce en ambos extremos. La parte inferior incluía 4 topes para plantarla en el suelo y resistir las cargas de caballería. Debido a su longitud, la zarisa estaba dividida en 2 secciones que se unían antes del combate y requería el uso de ambas manos, lo que impedía llevar el tradicional escudo del hoplita, el aspis o el oplón. En su lugar, los soldados usaban un escudo más pequeño colgado del brazo. El casco, generalmente de hierro, tenía un diseño cónico con una punta redondeada inclinada hacia adelante, similar al gorro frigio, y de ahí viene su nombre, yelmo frigio. En cuanto a la armadura, al inicio parece ser que era exclusiva para los oficiales y solía estar fabricada de hierro, aunque después los compañeros seguramente llevaban una armadura más ligera, como el famoso lino tórax, y obviamente una protección para las piernas, las famosas grebas. En formación de combate, los piqueros de la primera fila sostenían la zarisa de manera completamente horizontal, sujeta a unos 4,5
50 metros del extremo, mientras que el ángulo de la pica aumentaba gradualmente en cada fila posterior hasta que las últimas filas la llevaban casi en posición vertical. Cada soldado se ubicaba a aproximadamente 1 metro de distancia de su compañero, en la misma fila. Las 4 filas siguientes, también separadas por 1 metro entre sí, mantenían las arizas de la misma manera, lo que otorgaba a la falange su distintivo aspecto de puercoespín. Las lanzas de las 5 primeras filas sobresalían al frente de la formación, listas para alcanzar a cualquier enemigo que se acercara. Polibio, que tenía un excelente conocimiento de la falange macedónica, explica la utilidad de la zariza en las siguientes líneas. Los hombres alineados más allá de la 5ª fila no pueden utilizar sus zarizas para golpear al enemigo. Esto es porque en lugar de bajarlas a la horizontal, las tienen con la punta en el aire, pero inclinándolas hacia los hombros de los soldados que tienen delante de ellos, para proteger a toda la tropa contra las saetas que llegan sobre ella, pues todas estas astas puestas una al lado de las otras paran los proyectiles. Para el combate cuerpo a cuerpo, los falangistas iban armados con una espada corta de hierro y también llevaban una pequeña daga como arma secundaria. Además de incorporar piqueros a la falange, Filipo II aumentó la profundidad de la formación a 16 filas, inspirándose en la falange hoplítica tebana. Ahora bien, ¿cómo es que esta táctica militar logró que Alejandro Magno extendiera su imperio por todo el mundo conocido y hasta le pudiera plantar cara a ejércitos masivos como los 250.000 efectivos que llevó Darío III en la batalla de Gaugamela? Pues la falange jugaba el papel principal en la estrategia que llevó a Alejandro Magno a no perder ninguna batalla. Se le llama martillo y yunque y se desarrolla de la siguiente manera. Primero, los falangistas, formados principalmente por pesetairoi, retenían al enemigo con sus largas arizas, dejándoles sin posibilidad de escapatoria. Posteriormente, la caballería de compañeros, los etairoi, cargaban contra los enemigos por detrás o por los flancos, empujándoles hacia las lanzas y a una muerte segura. De ahí el nombre de la estrategia. La falange actuaba de yunque sujetando al enemigo para que luego el martillo o la caballería acabara con el enemigo de un golpe. Este ejemplo ilustra el uso que hicieron los reyes de Macedonia de su falange, al contrario que los griegos. No era del cuerpo de tropas de quien dependía la suerte de la batalla, y eso fue también un avance en el dominio táctico. En el reino de Macedonia, la caballería era la fuerza principal antes de la aparición de la falange y jugó un importante papel, como en la batalla de Queronea o en la batalla de Issos, junto a esta permitiendo la ruptura del frente del adversario, o bien aportando rápidamente refuerzos donde se necesitaban. La ausencia de estribos, entonces desconocida en Europa, limitaba su armamento. Los jinetes llevaban una zariza de un modelo mucho más corto, 4 o 5 metros, así como un sable curvo, una coraza y un casco, probablemente un linotórax y un casco de estilo beocio. Esta fuerza de gran movilidad estaba acompañada de otros tipos de combatientes a caballo, como por ejemplo los arqueros. Alejandro Magno, en su camino hacia el Indo Kush, integró a su ejército los ejércitos de los países vencidos y se inspiró en ellos para modificar el equipamiento de sus propias fuerzas. Ya Filipo había hecho innovaciones al aumentar la profundidad de la falange basadas en los conocimientos que adquirió en su juventud, como se ha dicho previamente. Alejandro continuó la obra de su padre, favorecida por estas influencias exteriores, muestra de su adaptación y de sus victorias. El problema básico de la falange macedónica era su escasa flexibilidad. Aunque prácticamente invencible en un ataque frontal, al igual que la de los hoplitas griegos, precisaba de un terreno llano y despejado para desplegarse, dado que la rigidez de la sintagma dificultaba en gran medida el combate en terrenos abruptos. Puesto que los generales macedonios no siempre podían elegir el terreno de la batalla, la propia fuerza de su ejército se convertía en su principal problema al no disponer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un modo de lucha diferente del basado en la carga frontal. Las zarizas. Estas largas picas estorbaban los movimientos que la falange tenía que ejecutar durante las rápidas maniobras que a veces imponían las circunstancias del combate y la volvían muy vulnerable en sus flancos. La falange, cualquiera que sea su forma, es una formación que lucha en bloque y que debe quedar compacta para dar todo su potencial. Polibio, en su relato de la batalla de Cinocéfalas en el 197 a.C., expone su mayor debilidad. En la guerra, el momento y el lugar donde la acción se pondrá en marcha no pueden ser determinados de antemano, al tiempo que, para permitirle desplegarse, la falange precisa de su momento y su terreno.
llano y desnudo, un terreno que no corte ningún obstáculo como fosos, barrancos, relieves, teludes o cursos de agua, porque cualquiera de estos accidentes basta para paralizar o dislocar una tropa así formada. Los ejércitos que debieron enfrentarse a los monarcas macedonios durante el siglo II a.C., especialmente los romanos, optaron esencialmente por el flanqueo de la falange. Una vez privada de sus tropas auxiliares, era atacada desde todas las direcciones, sucumbiendo sin remedio. Incluso en el planteamientos tácticos en los que se disponía de superioridad numérica, como en las batallas de Cinocéfalas y Pitna. Como la falange está organizada de modo que imposibilita a los hombres dar media vuelta y librar combates individuales, los romanos pudieron impulsar su ataque, masacrando a los soldados que se encontraban delante de ellos y que no podían defenderse. Y es por eso que la falange macedónica fue reemplazada y ya no era la unidad militar o la táctica militar más famosa de la época, y su lugar lo tomó la Legión Romana, que si quieres un video de ella, pónmelo en los comentarios y seguramente lo traeré. Y este fue el video de hoy. Si te gustó aprender un poco de la falange macedónica, regálame un like, un comentario y suscríbete para que YouTube recomiende este tipo de videos. No olvides seguirnos en las demás redes sociales, links directos en la descripción, sobre todo en la plataforma negra donde ya casi somos 100,000 seguidores. Yo soy Historia y Punto. Hasta luego.